Mi nombre es Magda García Cortés, pertenezco al programa Médico en tu Casa. Vamos a visitas a domicilio para pacientes vulnerables. Mis funciones dentro del programa es valorar a los pacientes, darles la consulta integral junto con un equipo multidisciplinario, y si el paciente necesita de una especialidad, lo referimos a la especialidad que necesite. Mi nombre es Óscar Omar Gómez Aguilar, soy enfermero del programa Médico en tu Casa y la jurisdicción a la cual estoy adscrito es Atlalpan. Según sea el padecimiento del paciente, tomamos signos vitales, que es lo básico en todos los casos. Se hace la detección de VIH en un momento dado, se hace pruebas de hemoglobina glicosilada y antígeno prostático, entre otras cosas. Este programa es un programa muy noble, ya que llevamos el servicio de salud y multidisciplinario justamente al domicilio del paciente. La mayoría de las personas es muy agradecida, quedan muy contentos con la atención que les brindas en su domicilio, por la valoración médica, por la atención de enfermería y por lo que en un momento dado les puedas ofrecer como programa. Y nos dan tantas lecciones que, bueno, aprendemos a valorar todo lo que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? La verdad es que los pacientes nos dan muchísimas lecciones y eso nos ayuda tanto en la parte profesional como en la vida personal. Carlos es un paciente masculino de 50 años de edad con un problema de una obesidad grado 3 y trae adicional un problema de un linfedema en ambos miembros inferiores. La obesidad grado 3 se define generalmente como un peso de 45 kilos o más de lo recomendado por los médicos. El sobrepeso extremo puede poner en peligro la salud y conducir a la muerte prematura. A pesar de lo que muchos creen, la verdad es que la obesidad no es simplemente el resultado de comer en exceso y la falta de fuerza de voluntad. La investigación científica muestra que la genética también juega un papel y los estudios han demostrado que la obesidad, una vez que se establece, hasta el mayor de los esfuerzos por bajar de peso mediante dieta y ejercicio puede no funcionar. Muchos factores contribuyen al desarrollo de la obesidad, incluyendo genética y trastornos alimenticios. Bueno, entonces ya llegamos al domicilio del señor Carlos. Omar, le vas a checar los signos vitales, su glucosa. Dani, le vamos a hacer promoción de medicina a distancia. José, me vas a hacer favor de revisarlo, ¿sí? Ya su seguimiento. Y doctora, nos vamos a enfocar a lo que es su salud bucal y técnicas de cepillado, lo que tú, de tu especialidad, creas conveniente, ¿sí? Bueno, gracias. Vamos a tomarle sus signos vitales para ver cómo está, ¿sí? ¿Cómo se ha sentido con su medicamento? Excelente, he notado mucha mejoría en la piel. Ok. ¿Ha disminuido la inflamación? Por supuesto. Perfecto. ¿La cantidad de líquido que ha salido ha disminuido? Claro. Muy bien. ¿Algún malestar en sus piernas, comezón, ardor, dolor? No, no lo tengo. Siento que está mejorando todo el sistema linfático. Muy bien. ¿Ya vino el fisioterapeuta? Así ¿Ya lo es. valoró? Afortunadamente. Ok. ¿Le dio su terapia? Claro. Muy bien. Y tengo entendido que le dejó unos ejercicios que usted los tiene que estar realizando. Así es. Muy bien. Ya empezamos a trabajar en ello. Perfecto. Este programa de Médico en tu Casa me ha aportado en mi vida personal mucha satisfacción de poder ayudar a los pacientes, que yo creo que es lo más importante, que el paciente se sienta atendido, comprendido y sobre todo desarrollar una relación médico-paciente excelente. Voy a tocarlo. Sí. Me dice si molesta. ¿Esto que toco duele? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Poquito? ¿Aquí? No. No. Ok, voy a retirar esta tela. ¿Esta por qué la puso? Porque me está saliendo un poco de agua de este lado y el pañal lo traigo hasta allá, pero veo que se recorrió. Recorrió un poquito. Sí. Ok. Y se desprendió Muy bien. de la tela. Voy a tocar su otra pierna. Claro. Vamos bien con el tratamiento, vamos a continuar con sus medicamentos, como los está tomando. Sí, ahorita va a venir mi compañera, que es odontóloga,
nos va a valorar su salud bucal. Ok. ¿Sí? Y José, que es nuestra compañera de psicología, también le va a hacer una visita. Ok, muy bien. Es importante que siga todos los consejos que le dio la nutrióloga Por en cuanto a su alimentación para que valoremos posteriormente su peso. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces nos despedimos. Muchas que esté muy gracias, bien. doctora. En unas 2 semanitas estamos por aquí. Por supuesto. ¿Sí? Sí, Gracias. no, Carlos, que esté bien. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. En pacientes con diagnóstico de obesidad grado 3 y linfedema, recomendamos seguir un programa multidisciplinario para su tratamiento. Uno de ellos consta de la nutrición, seguir un plan alimenticio adecuado para su condición. El otro es la atención por fisioterapia y llevar a cabo todas las indicaciones de fisioterapia. Adicionado a esto a un tratamiento médico, ¿sí? Y cuidados en generales. Señor Carlos, Hola, ¿qué tal? mucho gusto. Yo soy Karina Aro y soy odontóloga del programa Médico en tu Casa. La doctora Magno nos pidió interconsulta para visitarlo y hacerle una valoración odontológica. Muy ¿Me bien. permitiría usted revisarlo? Ah, por supuesto. ¿Cómo ha estado últimamente de su cavidad oral? Ah, pues con pequeños problemitas. ¿Alguna molestia? Una muela rota. Ok, vamos a revisar. ¿Y esa muela que se fracturó tiene mucho tiempo? Calculo como un año, año y medio. ¿Hay molestia ahorita? No, Afortunadamente. así es. Bueno, la boca es la entrada al organismo, entonces en una boca sana, pues siempre va a haber un organismo que pueda estar un poco más sano. Bueno, señor Carlos, ya tenemos presencia de cálculo dental. Eso, aunque pareciera que no es peligroso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que de repente todos nuestros dientes se empiecen a mover y los empezamos a perder. A veces nos dicen los pacientes que están muy grandes, que mi diente ya me creció. No es que haya crecido, es que se está saliendo de su lugar porque el sarro lo está desplazando. Entonces, cuando usted, antes que cualquier otra cosa, hay que hacer una limpieza, o sea, quitar ese sarro, pulir sus dientes y empezar a trabajar lo que sigue, en este caso, que la muela fracturada. ¿Por qué? ¿Por qué primero hacer eso? Para que después, cuando nosotros comencemos a trabajar, se trabaje en limpio. Porque si empezamos con la muela fracturada, se puede contaminar. Okay. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es explicarle cómo se va a cepillar. Normalmente como lo hacemos desde niños, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. La pasta, muy poquita pasta, no hay una pasta en específico. Si este es su cepillo, un chicharito y nos vamos a cepillar los dientes. Al terminar, enjuagamos y cepillamos la lengua, porque la lengua tiene que tener un color así como rosa coral y ahorita está muy blanca. Eso quiere decir que hay mucha bacteria y eso va a ocasionar que usted se esté enfermando del estómago. Okay. O que tenga algún otro problema. Entonces vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es la técnica de cepillar. Al captar pacientes con enfermedad periodontal dentro del programa Médico en tu Casa, inicialmente se trabaja con acciones de prevención y promoción para la salud bucal. En este caso damos lo que es la explicación de una adecuada técnica de cepillado, uso de hilo dental, enjuagues bucales de preparación casera que no son costosos, y posteriormente se hace el plan de tratamiento, iniciando siempre con la eliminación de cálculo, pulido dental, y continuamos nuevamente con las acciones de prevención y promoción para un mantenimiento y que el paciente se conserve en buenas condiciones de salud. Soy Josefina Bertis Camacho, psicóloga del programa El Médico en tu Casa. Mis funciones como psicóloga del programa El Médico en tu Casa son otorgar consulta psicológica a los pacientes del programa, incluyendo acciones de intervención, evaluación, seguimiento y apoyo a cuidadores. Buenas tardes, señor Carlos. Hola. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿De verdad? Me Sí. da mucho gusto. ¿Cómo le ha ido con sus consultas? Excelente. Qué bien. Bueno, pues ya nos toca. Recuerda que en la sesión pasada estuvimos trabajando una valoración muy general y le comenté que a partir de esta sesión iniciábamos ya de manera más específica. Muy bien. Entonces, el día de hoy voy a comenzar con una serie de instrumentos de evaluación donde yo le voy a ir indicando algunas frases de cómo puede ser que se esté sintiendo usted últimamente. Van a ir como con paquetitos de respuestas. Usted me dice con cuál se identifica más. Me siento tenso o nervioso. Las opciones de respuesta son:
casi todo el día, gran parte del día, de vez en cuando o nunca. De vez en cuando. Lo más bonito del programa es tener esa posibilidad de apoyar a personas justo en esa situación de tanta vulnerabilidad, poder darles recursos y hacerles resaltar los que ellos ya tienen. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión. A menudo, algunas veces, pocas veces o casi nunca. A menudo. Bien. Bueno, hemos terminado esta parte de la evaluación. Sabe usted que tenemos que hacer una valoración completa para poder diseñar un tratamiento adecuado para el seguimiento que usted requiere. Programamos entonces su próxima visita y seguimos trabajando con esto. Adelante. Ya de cualquier manera le he dejado algunas recomendaciones para cuidar de nuestra salud mental. Lo que no le había dejado me parece que es un folletito. Entonces ahorita queda aquí como respaldo, como recordatorio. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en la siguiente visita, Carlos. Claro que sí. Gracias, Josefina. Bueno. Son unos excelentes trabajadores de la salud y que en verdad me siento sumamente agradecido, sobre todo por el trato en la calidad humana. El programa del Médico en tu Casa se encarga justamente de visitar a las personas que no pueden trasladarse a los centros de salud y les acerca la atención médica. Este programa está dirigido a personas con alguna discapacidad, pacientes postrados, personas que requieren atención paliativa, embarazadas de alto riesgo o adultos mayores con alguna discapacidad o que no les permita acercarse a las unidades de salud. El Médico en tu Casa se puede solicitar a través de Medicina a Distancia del 5132-0909. El programa es totalmente gratuito y justamente nosotros levantamos las solicitudes de los usuarios. Únicamente requerimos algunos datos como son el domicilio, datos del solicitante y datos del paciente. Una vez levantada la solicitud, las enviamos a las jurisdicciones y ellos se encargan de programar las visitas de 24 a 72 horas como máximo. Ambos programas son totalmente gratuitos. La población se puede acercar o marcar al número 5132-0909. Siempre va a haber una voz cálida que atienda esas llamadas. Atendemos psicólogos, médicos, nutriólogos o incluso veterinarios. Nuestro único objetivo es atender a la población o vincularlas con los servicios de la Secretaría de Salud y pueden obtener estos beneficios llamando al teléfono.